Indiana. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese nombre o sabe lo que sucedió en Indiana hace algún tiempo? ¿Alguien tiene alguna información? Al parecer no, vamos a tener que comenzar desde el inicio. ¿Bien? Nuestra iglesia, como muchos saben, es una iglesia que ha tenido que permanecer firme durante muchos años en distintas circunstancias. Una de las grandes diatribas que enfrentó nuestra iglesia fue llegando al cambio de siglo. Cuando pasaron del 1800 al 1900, nuestra iglesia ya estaba fundada, ya éramos adventistas del séptimo día, teníamos nombre, teníamos organización y teníamos grandes pilares en nuestra iglesia. Estaba viva la señora Ellen White, estaba vivo Jaime no, ya estaba Urias Smith, estaba Joseph Elliot Wagner, estaban Jones, estaban grandes pioneros vivos en ese tiempo en nuestra congregación, trabajando firmemente por la fe y por ganar almas. Era una iglesia viva y era una iglesia eficiente que iba creciendo. Habían podido solventar muchas diferencias, pero aún así, de alguna manera, el diablo siempre trataba de colocar tropiezo a su obra. ¿Bien? Uno de esos grandes tropiezos vino a inicios del año 1900 y fines del siglo del 1800. Fue lo que sucedió o se manifestó finalmente en el estado de Indiana. ¿Ok? Muy bien, para comprender qué fue lo que sucedió en Indiana y por qué nos debería importar, quiero citarles simplemente algo que dice la inspiración. No tenemos nada que temer en lo porvenir, a menos que olvidemos en la forma que el Señor nos ha conducido en el pasado. Hay una frase popular que dice: un pueblo sin memoria está destinado a cometer los mismos errores. ¿Bien? Si alguna vez viniste al púlpito y te caíste porque estabas jugando mucho rato aquí adelante, vas a aprender y después ya no te vas a poner aquí tanto, ¿verdad? ¿Sí? Si hay un niño que va y se cae de la bicicleta, aprende cómo mantener el equilibrio. Si nuestra iglesia aprende de sus errores pasados y de sus triunfos, también va a aprender cómo conducirse en el futuro. ¿Amén? Muy bien. Vamos a estudiar brevemente qué fue lo que sucedió en Indiana y vamos a ver por qué también eso tiene que interesarnos. Ok, para dar un marco histórico a lo que sucedió en Indiana, voy a citar a este personaje que está ahí. Él no es adventista, es bautista. Él es el pastor Charles Spurgeon. Él es uno de los predicadores, si no el más grande predicador a los ojos del cristianismo que nosotros conocemos el día de hoy. Él, en el año 1887, 1888, escribió una serie de artículos para su iglesia. Eran para su iglesia, pero dieron la vuelta al mundo. Y él empezó a hablar de un fenómeno que sucedía en sus días. Ese fenómeno él lo denominó el downgrade. ¿Bien? La degradación del evangelio. Para que ustedes entiendan, el año 1800 es un año que es llamado el año de las luces, el siglo de las luces, cuando el evangelio se hizo potente y poderoso en los Estados Unidos. Bien, hay leyendas antiguas impresionantes de pueblos completos que se convirtieron a la fe, donde las tabernas se convirtieron en iglesias y donde muchos se arrepintieron de corazón y se entregaron a la fe. Ese año fue un año en que las iglesias crecían y crecían y crecían y crecían. Le ganaban terreno al enemigo. Pero al final del siglo 1800, Charles Spurgeon dijo: no, algo anda mal aquí. Algo se está pudriendo aquí. Hay un olor a podrido en las iglesias. No sabemos qué es lo que es. Y él empezó a decir: algo sucede dentro de las iglesias que no va de acuerdo a cómo debiera ser. Él dijo: el evangelio simplista y popular, las ideas políticas, científicas incorporadas en los sermones han hecho que muchos se hayan vuelto mercaderes del evangelio. En ese tiempo las iglesias se habían rebajado, ya no hablaban de la palabra de Dios, no estaban interesados en estudiarla
y simplemente comenzaban a decir chistes, frases populares, mensajes positivistas y cosas que ayudaban a la gente a sentirse mejor, pero no eran el evangelio. Bien. Empezaron más a volverse a una consejería emocional que a un estudio profundo de la palabra de Dios. Y dice aquí, John MacArthur es un predicador muy conocido de entre los bautistas reformados. Él dice, la teología natural tomó con frecuencia el lugar de las grandes verdades del evangelio y los sermones se volvieron cada vez más y más sin Cristo. ¿Se imaginan sermones sin Cristo? ¿Para qué sirven? Un sermón donde se hable solo, no sé, de un versículo y se mencione solamente y el resto del sermón lo ocupamos para reírnos de anécdotas y cosas. ¿Sí? Interesante. Sin estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que dice MacArthur y lo que dice Charles Spurgeon, que sucedió en aquellos años. Fíjense que esta degradación o degeneración del evangelio golpeó a la puerta de nuestra iglesia también. Había afectado todas las iglesias, ¿por qué no iba a afectar a la nuestra? Bien, entonces un personaje llamado Ballinger, un predicador muy especial, enroló dentro de sus filas al pastor S.S. Davis. El pastor S.S. Davis era el evangelista de la conferencia de Indiana. ¿Ustedes saben qué es lo que es el pastor evangelista? Es el que lidera las campañas en una zonal. Sí, aquí ustedes tienen un evangelista aquí, en esta zona. No sé bien cuál es, ¿bien? Pero nosotros tenemos evangelistas, personas que se dedican a ir a campañas, a realizar campañas y van de un lugar a otro llevando y predicando la palabra. Nosotros conocemos evangelistas. El evangelista de ese tiempo se llamaba S.S. Davis. Y en la asociación de Indiana, el presidente de la asociación era de apellido Donnell. Y entonces ellos empezaron a mirar a un nuevo movimiento que surgió. Este movimiento era un movimiento que hablaba de relacionarse con Dios de una forma distinta. Los adventistas estaban acostumbrados a estudiar mucho su Biblia, pero este movimiento nuevo estaba surgiendo, liderado por estos pastores, y este movimiento expresaba que nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera más eficaz si lo hacemos en medio de cultos llenos de lo que ellos denominaban el Espíritu Santo. Miren las ideas que ellos tenían. Davis decía, ellos poseen el Espíritu, pero nosotros tenemos la verdad. Ellos son más fervorosos, ellos son más alegres. Eso es lo que decía Davis. Si tuviéramos el Espíritu que ellos poseen, con la verdad que nosotros tenemos, realizaríamos grandes cosas. Claro, uno dice, ay, es que en esas iglesias ellos cantan pero que tiembla el techo. ¿Sí? Ellos son tan buenos y si nosotros fuéramos así, pero con la verdad que tenemos, wow, seríamos una explosión para poder contagiar a este mundo con el evangelio. ¿Eran intenciones buenas? Sí, eran intenciones buenas. Ellos querían mejorar a la iglesia. ¿Cómo? Imitando a las iglesias que en ese tiempo eran carismáticas. Querían mejorar, querían enchular a la iglesia de esos años. Y miren lo que hicieron. Esto es de Enoch de Oliveira, la mano al timón, el fallecido gran secretario de la Conferencia General. Él decía, en estos cultos que organizaban Davis y Donnell en Indiana, conste, son iglesias adventistas, ¿ok? De hace 100 años atrás. Escuchen, se utilizaban innumerables instrumentos musicales a fin de crear las condiciones místicas imprescindibles para la aceptación de sus cuestionables enseñanzas. Se instaba a los oyentes a levantar los brazos, a aplaudir y a gritar pidiendo la unción del Espíritu Santo. Algunos caían postrados en este ambiente cargado de histeria o de histerismo religioso. Eran llevados a la plataforma rodeados por fieles que cantaban, lloraban y saltaban entre gritos y exclamaciones triunfales. Al retornar de este estado de postración y casi inconsciencia, se les informaba que habían pasado por la experiencia que Jesús vivió en el Getsemaní, en la noche que precedió a la crucifixión.
Esta experiencia era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. Yo no sé si están entendiendo bien lo que dice ahí, pero dice que dentro de nuestra iglesia se levantó este movimiento. Era distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Bien, nuestro culto aquí especialmente es muy tranquilo. Bien, por lo menos en esta zona, en Temuco, Valdivia, para este sector, es como que la iglesia es bastante conservadora y eso es una bendición. Tenemos problemas distintos de otras iglesias que son más liberales. Pero fíjense que entre nosotros no se ha visto un movimiento como esto. La gente parada en sus asientos, aplaudiendo, gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Bien? Y entre medio de todo eso gritaban y cantaban por horas hasta que la gente comenzaba a desmayarse. Eso es lo que dice. Entonces venían los diáconos, tomaban a las personas, las traían adelante y entonces les decía, ¿tú te has desmayado? Porque has recibido la unción del Espíritu Santo y ahora tú eres un hijo de Dios. Y ahora tú has pasado por la misma experiencia que pasó Jesús en el Getsemaní. ¿Y saben qué sucedía? La mayoría de las personas de la iglesia también querían desmayarse. Porque todos querían pasar por esa experiencia. Eso sucede en las iglesias evangélicas, en muchas iglesias evangélicas. Mi suegra viene de una iglesia evangélica, ¿bien? Y ella me decía, yo no entendía por qué todas mis compañeras se desmayaban y yo nunca me desmayaba. Todas hablaban en lenguas y yo no hablaba en lenguas. Y yo le decía, Señor, ¿por qué soy tan mala? ¿Bien? Saben, eso sucede. Yo he estado en grupos carismáticos, yo también participé de esos cultos y a veces existe esa suerte de, si tú no tienes esa experiencia es porque tú no eres espiritual. Y muchos de mis amigos fingían hablar en lenguas o caerse al suelo. Fingían esas experiencias para no quedar excluidos del grupo. Ahora, lo que yo les estoy mencionando no sucedió en la iglesia bautista, ni en la metodista, ni en la carismática, ni en la de ninguna otra congregación. Era la iglesia adventista del séptimo día, con Urias Smith, con la señora White, con un montón de los pioneros de los que ahora nosotros leemos libros. Stephen Haskell estaba ahí presente, el pastor Breed estaba presente. Habían grandes de nuestros pioneros, estaba Spalding, Megan, Sutherland, todos ellos estaban en ese momento. Pero la iglesia se manifestó este tipo de cosas. ¿Qué les parece? ¿Se lo imaginaban así? ¿Hace 100 años atrás? ¡Wow! Tremendo. Fíjense que sucedían cosas en ese tiempo tan tremendas. Cuando tú te levantabas del desmayo, entonces yo tomaba a Rocío que se había desmayado y yo le decía, Rocío, tú ahora eres una hija de Dios. Has pasado por la experiencia que Jesús pasó en Getsemaní y ahora tú eres santa, Rocío. ¿Bien? Y ya no puedes pecar. Muy bien. Y yo la declaraba santa, ya no puedes pecar. Y entonces se tenía la convicción que cada persona que se desmayaba en esos cultos, cuando se levantaba, era santo y no podía pecar. Por esa razón, a esa gente y a ese movimiento se le denominó con un adjetivo. Se le llamaba el movimiento de la carne santa. Llegaron a niveles increíbles. ¿Qué tanto puedes llegar tú para demostrar que ya eres santo? En el libro Maranata dice aquí, los hombres se excitaron y se sintieron impulsados por un poder que se creía era el poder de Dios. Hombres y mujeres, supuestamente guiados por el Espíritu Santo, celebraban reuniones en estado de desnudez para demostrar, a mí ya no hay nada que me moleste, ¿me entienden? Ya no hay nada que me mueva, ahora yo soy santo, nada me toca. Entonces, ahora aunque yo vea lo que yo vea, no voy a caer en los pecados de la carne porque he sido santificado por Dios. Esto a mí, ni siquiera yo me lo imagino. En tiempos de la señora White, yo decía, en esos años, estamos hablando 100 años atrás, 120 años atrás, en nuestra iglesia, sí,
Eso sucedía. Y hablaban acerca de la carne santificada, decían que estaban fuera del alcance del poder de la tentación. Cantaban y gritaban y hacían toda clase de manifestaciones ruidosas. Satanás le estaba dando forma a la obra y el resultado era la sensualidad. Esto está en el libro Maranata, página 241. Vamos a seguir viendo un poquito más. Resulta que al pasar de los años comenzó a fortalecerse este nuevo ministerio de la carne santa y el movimiento empezó a crecer. Grandes cantidades de adventistas venían a estas reuniones y las reuniones empezaron a crecer, por lo que se les ocurrió la idea de hacer una gran congregación en la ciudad de Muncie del 13 al 23 de septiembre del año 1900, un nuevo siglo. En este siglo vamos a alcanzar al mundo, es lo que ellos proclamaban. Con esta nueva teoría vamos a hacer que todo mundo conozca el Evangelio. Vamos a traerlos a nuestra carpa y vamos a cantar y vamos a bailar. Y en medio de esa excitación vamos a hacer que ellos conozcan al Señor y se santifiquen. Eso es lo que ellos pensaban. Pero sin embargo, la iglesia, por supuesto, interfirió en sus planes. En la conferencia general se dieron cuenta, por supuesto, que este movimiento estaba tomando fuerza y dijeron, algo tenemos que hacer para frenar esto. Pero ustedes saben, en ese tiempo no había TikTok, en ese tiempo no había Facebook, no había YouTube, por lo que todo lo que nuestros pioneros entendían de esas reuniones eran rumores. Por lo que ellos necesitaron enviar personas que fueran testigos fidedignos para que miraran qué es lo que sucedía en las reuniones y tomar una determinación. ¿Me entienden bien? Lógicamente en ese tiempo no había TikTok, yo les digo, no habían videos. Ahora, miren lo que hicieron en la iglesia de Valdivia. Está todo allí. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho está allí. Y eso se ha publicado, qué sé yo dónde, ¿verdad? Y hay gente que lo va a ver y no necesitamos ir para comprobarlo. Tenemos evidencia. En ese tiempo no. Había que enviar a alguien que mirara y que diera un testimonio fiel. Para esta labor justamente se seleccionaron dos pastores, el pastor Breed y este que tenemos en pantalla, que es el pastor Stephen Haskell. ¿Bien? Mandaron a Stephen Haskell, por supuesto, no solo, él fue junto a su esposa. Y ambos dieron testimonio de lo que vieron allí. La esposa del pastor Haskell dice, tienen un gran tambor, 2 panderos, un contrabajo, 2 pequeños violines, una flauta, 2 cornetas, un órgano y unas pocas voces. Como himnario tienen The Garden of Spices, que es el jardín de las especias, y acompaña las palabras sagradas con melodías bailables. Gritan amén, alabado sea el Señor y gloria a Dios, al igual que en los cultos del ejército de salvación. A ella le impactó mucho, primero que nada, la música y los instrumentos musicales que se utilizaban en el lugar. Ella dice, wow, cantaban palabras sagradas pero con melodías bailables. Y entonces bailaban, aplaudían y entonces estaban allí y le daban y le daban y le daban hasta que se manifestaran estas expresiones espirituales o místicas, ¿no? También hay otra cosa que le llamó la atención. Reemplazaron el himnario. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Por qué reemplazaron el himnario? Reemplazaron el himnario por The Garden of Spices, ese libro que está allá, ¿verdad? Que si ustedes leen abajo dice que es de la banda pentecostal de Indianápolis. Muy bien. En esos años habían 3 himnarios que estaban debidamente inscritos, que se utilizaban en toda la iglesia adventista conocida por ese entonces. Y ellos decidieron sacarlo todo y ocupar The Garden of Spices. ¿Por qué? Porque el Garden of Spices tenía otro tipo de melodías, más rítmica, más bailable. Tenían otra tónica, no era tan aburrida como los himnos que siempre se cantaban en la iglesia. Bien. También el pastor Haskell mandó un mensaje a la señora White. Ya lo mandó directamente a su secretaria, la señora McEnterfer. Y ella dice lo siguiente: hay un gran poder
que acompaña al movimiento de la carne santa que se promueve allí. Atraería casi cualquiera dentro de su esfera de influencia si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación debido a la música que se ejecuta en la ceremonia. Él dice, la música es el factor fundamental. Yo he escuchado muchas predicaciones sobre Indiana hasta el día de hoy y he escuchado a varios predicadores que suelen esgrimir de que lo que sucedió en Indiana no tenía relación con la música. El problema no era la música, el problema eran las manifestaciones que habían y las faltas de doctrina, ¿bien? La falsedad que se pudo ver en ese lugar. Pero sin embargo, ustedes están viendo, al igual que yo, que los testimonios hablan de música. La música conducía a estos estados espirituales. Y es algo lógico. Hablando yo con una persona, yo le decía, muy bien, tú vas a una iglesia carismática y tú ves a los hermanos orando con los ojos cerrados, las manos levantadas y lloran, ¿verdad? Hay otras iglesias en que en estas tienen distintas manifestaciones. Algunos se caen también al piso, se desmayan. Hay otras en las que hablan en lenguas, las más antiguas. Hay otras en las cuales echan fuera demonios y hay otros donde tienen sanidades. ¿Sí? Todas estas cosas no suceden en cualquier lugar ni en cualquier momento. Normalmente las personas que tienen estas manifestaciones no les da en el banco. No les da en la fila del almacén para comprar pan. No les da en el supermercado. No tienen estas manifestaciones en cualquier lugar. Normalmente, habitualmente, se necesita una preparación previa. Un ambiente adecuado para tener estas manifestaciones. ¿Sí? Hay métodos, yo no se los alcanzo a mostrar hoy día por el tiempo, pero hay métodos del mismo Rick Warren que yo les mencionaba. Él dice, necesitamos comenzar con un canto rapidito. Y empezamos con ánimo, con fuerza, dice él. Y después vamos avanzando y avanzando en la música. Todo el rato es la misma música. Yo no sé si ustedes han estado en algún culto carismático, pero la música es hilada. No hay una detención. Viene una canción tras otra, subiendo siempre la intensidad, cada vez más alto. Como las canciones solamente son repetitivas y tienen 4 líneas que se repiten y se repiten y se repiten, en algún momento el cerebro se desconecta. Y cuando el cerebro se desconecta, tú solamente entras a tú mismo tener una experiencia sensorial, porque tu cerebro ya no está procesando letras, solamente estás colocando el énfasis en lo que tú estás sintiendo en el momento. Y entonces la música va, 30 minutos, sube la intensidad. Cuando llegan al clímax de todo, ¿saben qué es lo que hacen? Hacen un golpe. Y entonces de frente, inmediatamente, baja todo. Y colocan un piano suave. Y el líder comienza a hablar. Ya sea el líder de alabanza o el pastor, comienzan. Señor, te necesitamos. Empiezan a hablar suave. Empiezan a hablar suspirando. Y entonces en ese momento sucede un quiebre necesario para que la mente humana pueda tener todas estas manifestaciones de histeria. No es algo mágico, no sucede porque sí, sucede porque hay un ambiente preparado para ello. En el tiempo de nuestra iglesia sucedió eso y todos se dieron cuenta. Miren, luego de un llamado para acercarse al frente para orar, algunos líderes siempre venían al frente para incentivar a que otros se adelantaran. Entonces comenzaban a tocar los instrumentos musicales. El pastor se dio cuenta que había un método musical para lograr que la gente se desmayara. Y él dice, hasta que uno ya no podía pensar con claridad y bajo la excitación de estos acordes consiguen que una gran proporción de la congregación pase al frente una y otra vez. No se desmayaban una vez, se desmayaban una vez, 2 veces. Pasaban entonces a otra persona adelante y a otra persona adelante y cada vez que pasaba decían, gloria a Dios, tú has pasado por el Getsemaní, ahora eres un hijo de Dios, ahora eres santo. ¿Bien? Eso fue lo que sucedió en Indiana. ¿Se lo imaginaban?
¿No? Muy bien, pero la pregunta es, bueno, ¿qué harían ustedes si sucediera eso en nuestros días? Si surgiera un movimiento en Valdivia, donde la gente aplaude, canta, salta, grita gloria a Dios y aleluya. La gente se desmaya y tienen un culto así, donde hay música loca y alborotada y entonces la gente la manipulan por medio de eso. ¿Qué harían ustedes en estos días? ¿Qué harían ustedes? Yo les pregunto, porque en esos años ellos estaban simplemente imitando a otras iglesias. Ellos decían, hoy esas iglesias están llenas de gente. Si nosotros hacemos lo que ellos hacen, entonces nosotros vamos a tener las iglesias también llenas como ellos. Ellos dicen que imitaban a esta iglesia, ¿no? El ejército de salvación. El ejército de salvación como tal, fíjense, esto aparece en su página. Dice, la tradición musical del ejército de salvación es la de usar música popular del día para alcanzar a gente para Cristo. Cuando salieron los Beatles, en esos años, el ejército de salvación tenía una banda igual a los Beatles. ¿Bien? Cuando había algo en los 70 parecido al rock, el ejército de salvación fueron los pioneros en utilizar el rock. ¿Bien? Cada vez que sale un nuevo cantante, ellos lo hacen. Ahora tienen un festival anual que hacen para recaudar fondos para los necesitados. Este año, el año pasado creo que fue, invitaron a Becky G y a Cardi B, y ¿verdad? A puros artistas que son seculares, ¿ustedes me entienden? Con la finalidad. Ellos dicen, es algo malo, pero con un buen propósito, ¿me entienden? Esa es la filosofía que ellos tienen, esa es la filosofía que ellos manejan hasta el día de hoy. Ellos son muy dados a hacer buenas obras, son muy dadivosos. En Santiago, muy cerca del supermercado Neumático, está la iglesia, ¿no?, del Ejército de Salvación, su headquarter, la iglesia principal. Ahora miren, ¿qué dice la inspiración acerca de estos métodos? Ella dice, aquí abajo es tremenda esta cita, dice, allí vemos al Ejército de la Salvación y su banda de la santidad y su cristianismo barato, que complace a la gente porque no tienen que luchar. Ella despreciaba este tipo de culto. Ella decía, no podemos rebajar el evangelio simplemente para obtener personas. ¿Sí? No podemos colocar afuera de la central de Valdivia un carrito de papas fritas gratis para todo aquel que quiera entrar a la iglesia. ¿Sí? Si una persona va a entrar, bueno, que entre, amén, gloria a Dios, porque quiere conocer al Señor, porque tal vez necesita orientación, amén. ¿Queremos que entre la gente por esa puerta? Sí, correcto. Pero para eso no vamos a hacer un acto circense aquí adelante, ni vamos a colocar un elefante, ni payasos. Bien, justamente hablando de payasos, ella dice, debemos estudiar métodos por medio de los cuales podamos predicar el evangelio a los pobres y a los desamparados de la humanidad. Pero que no piense ninguno que Dios aprueba de un método a donde se requiere que un hombre juegue las veces de payaso o que actúe como uno que ha perdido su sano juicio. Tales métodos son completamente innecesarios e inapropiados. Eso es lo que ella decía. No se puede rebajar el evangelio. Finalmente, se hizo una asociación, una asamblea, perdón, en la que se invitó a todos los miembros, especialmente a los líderes de iglesia. Y en primera fila se colocó el pastor Donnell y el pastor Davis, los promotores del movimiento de la carne santa. Y entonces la señora White se levantó e hizo un sermón. En este que está aquí es una cita. Nosotros siempre leemos las citas como que fuera algo escrito, pero esto es un extracto de un sermón. Se hizo enfrente de ellos y de toda la iglesia en aquel año. Y ella dice, he recibido instrucciones concernientes a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. El enemigo ha estado obrando a través de las prácticas y enseñanzas para descarriar a las almas. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Todos pueden ahora obtener corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida
se puede tener carne santificada. Y ella dice, esto es interesante, la agitación no favorece el crecimiento de la iglesia. Todo este tipo de cosas no favorecen el crecimiento de la iglesia. Y es cierto, queridos hermanos, favorecen más bien la división de la iglesia. La iglesia bautista tuvo una oleada carismática donde había muchas personas que quisieron implementar cosas parecidas a lo que ustedes vieron aquí. Y la iglesia bautista no logró permanecer unida, se dividió. Hay una iglesia bautista reformada, que son los tradicionalistas, los conservadores que tenemos en nuestra iglesia. Y por otro lado está la otra iglesia bautista, donde pertenece Rick Warren. Justamente, él es pastor bautista. La iglesia se partió en dos cuando empezaron ellos a permitir este tipo de experiencias. Al poco rato, los carismáticos eran tantos que dijeron, no, vamos a partir la iglesia, la mitad para ustedes, para que se vayan todos los fariseos, y nosotros los liberados nos quedamos en esta. ¿Me entienden? Eso fue lo que sucedió en la iglesia. En los tiempos de la señora White, ¿qué sucedió? El testimonio claro y directo fue aceptado por los pastores Donnell y Davis, todos cuantos estuvieron identificados con la nueva enseñanza. Por sugerencia de los dirigentes de la iglesia, los líderes de la Asociación de Indiana renunciaron. Donnell renunció, dijo, ya, voy a renunciar. Si ya el Espíritu Santo habló y se manifestó, yo voy a renunciar, yo no sirvo para este cargo, que lo tome alguien que sea más apto. Y el pastor Davis, que era el promotor de todo esto, el líder, el evangelista, finalmente renunció a la iglesia, abandonó a la iglesia y ¿saben qué? A los pocos meses lo contrataron las iglesias carismáticas. El hombre tenía talento, tiene que haber tenido un talento grande para movilizar a toda esa gente para creer estas nuevas doctrinas y teorías. ¿Cuál fue el resultado, queridos hermanos? La iglesia triunfó. El Señor se estableció, se manifestó en la asamblea y la iglesia prevaleció. El movimiento de la carne santa, le cortaron las cabezas y entonces finalmente las ovejitas se empezaron a volver otra vez al evangelio, a volver de su error, o algunos también abandonaron la iglesia. El punto focal es que la iglesia prevaleció. Yo estuve en Minneapolis, el estado que está justo al lado de Indiana, y saben, las iglesias son fuertes allá, son bonitas allá, son iglesias grandes. Ahora principalmente la fuerza que tiene Estados Unidos dentro de sus iglesias somos nosotros, los latinos. Los latinos cada vez están cobrando más y más fuerza. En la iglesia, la primera iglesia adventista de Minneapolis, yo estuve en esa, fue donde predicaban Wagner y Jones en el tiempo de que hubo la controversia de la justificación por la fe. Ahora es una iglesia latina, la compraron los latinos. ¿Saben qué? Si la iglesia no se hubiera puesto firme en el momento de Indiana y cuando ellos estaban comenzando a crecer, en este tiempo esas iglesias que yo visité no existirían. Pero el Señor guió a su iglesia a decir, no vamos a permitir que esto suceda, y sabiamente la iglesia tomó medidas y triunfó. Triunfó. Por tanto, esto nos enseña muchas cosas, queridos hermanos. Hay muchas lecciones que tomar del pasado. Pero ¿qué tal si tomamos lecciones del futuro? Les he hablado del pasado, no les he hablado del futuro. Pero miren lo que dice aquí. Maranata 221. No, vamos a leer otra que está mejor más adelante. Dice aquí lo siguiente. El Espíritu Santo, esto está tomado de un libro de la inspiración, después voy a dar la cita, pero presten atención a esto. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda
que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja por medio del estruendo. Música estruendosa, ¿ven? Satanás trabaja por medio de eso. Dice, por medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música. No eran las doctrinas, era la música. Bien, la cual si fuera dirigida debidamente serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Ahora miren, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Y entonces dice, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justo antes de la terminación del tiempo de gracia. Hasta ahí viene una cita interesante. Solamente vamos a leer hasta ahí por ahora. Fíjense, todo lo que nosotros acabamos de ver que ocurrió en el año 1800, 1900, desde el downgrade, desde la degradación de la fe, ¿verdad? Hasta estas manifestaciones extrañas, ¿qué dice ella? Volverá a manifestarse en el futuro justo antes del cierre de la puerta de la gracia. Eso es una señal del fin. ¿Se dan cuenta de eso? El cierre de la gracia es un evento que viene antes de la segunda venida de Jesús. Todo lo que se está diciendo, lo que nosotros oímos, no era solamente para aprender cositas que sucedieron en el pasado. Es para comprender a lo que se viene en el futuro, en el presente. ¿Sí? En el presente, ella dice, estas cosas sucederán. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Y el juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Y eso es algo muy típico. Cuando tú ves a una persona que viene de otra denominación, especialmente carismática, y llega a nuestra iglesia, normalmente dicen, ay, ¿por qué en la iglesia de ustedes no está el Espíritu Santo? ¿Sí? Ay, ¿por qué la iglesia de ustedes es tan fome? ¿Sí? Es aburrida. Cuando ustedes cantan, no cantan con fervor. Yo creo que muchas veces tienen la razón. Porque sí es cierto, nosotros hemos estado aquí cantando en la tarde, podríamos cantar con más fervor. Yo he escuchado iglesias en Colombia que cuando cantan una canción tan simple como Castillo Fuerte, parece que viniera el apocalipsis, porque cantan todos el himno, pero con una gana impresionante, como que el techo vibra casi cuando ellos cantan. Bien, pero ellos no se refieren a eso. Cuando llegan a nuestros cultos y nos ven al Espíritu Santo en su propia concepción, ellos están esperando tener una experiencia emocional en nuestros templos. Ellos están esperando llorar, ellos están esperando desmayarse, ellos esperan tener la misma experiencia que tenían en esas iglesias, en la nuestra, pero no lo encuentran, porque nosotros tenemos un concepto distinto de la adoración. Ya no es tan emocional, es un poco más racional. Bien, y está bien, porque el Señor en su predicación no utilizaba la emoción, tampoco. La palabra pura y viva salía de sus labios. El Señor no necesitaba banda de rock. Pedro no tocaba la guitarra eléctrica. Juan el Bautista no era baterista. Andrés y Juan no estaban colocando las luces. No necesitaban nada de eso. Solamente la palabra de Dios. Queridos hermanos, la advertencia simplemente nos queda. Ahora conocemos lo que sucedió en Indiana. Bien, la señora dijo de que la historia se va a repetir, que no se repita en nosotros. Que no se repita en nosotros. Que el Señor nos haga fieles,
que podamos ser firmes ante cualquier astucia del enemigo. Amén. Que el Señor les bendiga.